Este video es presentado por el equipo 1 del grupo 606 en la materia oftalmología impartida por el Dr. Leonardo Pablo Vargas Méndez de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Guerrero, con el tema agujero macular. Y para iniciar la presentación se hablará primeramente de los objetivos. El primer objetivo va a ser identificar la afección, la cual es el agujero macular. El siguiente objetivo es poder diferenciar esta afección de algunas otras afecciones parecidas a esta. El tercer objetivo es conocer todos los datos de la etiopatogenia y la clasificación de dicha afección. El punto 5 es saber diagnosticar esta patología frente a un paciente, lo cual es muy importante. Y por último, saber dar el tratamiento adecuado para dicha afección. En cuanto a la definición, se puede definir el agujero macular como una falta de tejido retiniano de espesor parcial o completo que afecta a la fobia, con una disminución de la agudeza visual por pérdida de tejido, cambios retinianos quísticos, desprendimiento del anillo retiniano que circunda el agujero y una degeneración de los fotorreceptores. O bien también se puede definir como un defecto en la totalidad del espesor de la retina neurosensorial, foveolar, y en estadios iniciales solo existe un adelgazamiento retiniano. Han existido diferentes teorías etiopatogénicas para explicar la constitución del agujero macular. En la actualidad se concentran en 4. La primera de ellas es traumatismo como factor etiopatogénico. En esta vamos a recordar el primer caso de agujero macular que se presentó en una niña de 13 años que previamente había sufrido un traumatismo ocular. Este traumatismo induce una lesión contusiva directa sobre el polo posterior al confluir las fuerzas en esta área. La segunda, que es la cistoidea, se produce en la región cercana a la fobia, la degeneración cistoidea. Esta puede progresar hacia un quiste intrarretiniano mayor, lo que va a llevar a un agujero. La teoría vascular relaciona los cambios involutivos con un menor riego cariocapilar. Y por último, en 1924, Lister señaló al vitrio como elemento favorecedor del agujero macular. Los procesos involutivos que éste sufre, tales como sinquisis, cineresis y reducción de volumen, van a inducir tracciones vítreas en la retina macular. También se dice que los cambios hormonales estrogénicos de las mujeres menopáusicas van a influir en la etiopatogenia del agujero por las modificaciones del gel vítreo. Gass en 1995 establece una clasificación en estudios evolutivos. El estadio 1 lo subdivide en 2 niveles evolutivos. El 1A ocurre cuando detectamos un esporo amarillento central de unas 100 a 200 micras y ligera disminución de la depresión foveolar. Se produce por adelgazamiento de la retina neurosensorial e inicio de su despegamiento del epitelio pigmentario retiniano. La visión suele situarse entre .90 y .60. En el estadio 1B aparece un anillo gris amarillento con un centro rojizo y no se aprecia la depresión foveolar. El adelgazamiento de la retina neurosensorial alcanza la membrana limitante interna y existe una migración centrífuga de los conos, fibras nerviosas, pigmento xantófilo y células de Müller con un progresivo incremento del ancho horizontal de la zona adelgazada. Si afecta el vítreo epicortical, aparecerá un opérculo. Si se ocurre en el cortical, un pseudoagujero. En este estadio la visión se sitúa entre .60 y .40. En el estadio 2, el anillo gris amarillento presenta en su borde interno un defecto retiniano, con aspecto de pequeñísima rotura excéntrica. Se incrementa la condensación del vítreo cortical prefoveolar y la proliferación glial reactiva a la lesión. El agujero puede estar oculto por la membrana limitante interna y por la condensación vítrea. La lesión es todavía inferior a 400 micras y la visión se sitúa entre .40 y .30. En el estadio 3, el agujero alcanza un diámetro de 400 a 500 micras. Puede haber un opérculo y condensación vitreocortical más manifiesta. Aún así, el vitrio no está desprendido, lo que mantiene importantes tracciones vitreoretinianas.
La visión está entre .20 y .10. En el estadio 4, el agujero es igual o mayor a 500 micras. Existe un desprendimiento del vidrio cortical y anillo de levantamiento perioficial con líquido subretiniano. La visión es de .10 o menor. En el diagnóstico es conveniente realizar una historia clínica completa que incluya elementos como la duración de los síntomas, antecedentes de enfermedades oculares, el uso de medicamentos relacionados con quistes maculares y características de la interfase vitreoretina. Resulta complicado en los estadios 1A y 1B. El primer valor a determinar es la agudeza visual. La exploración biomicroscópica macular es nuestra principal arma diagnóstica. A esta añadimos dos test complementarios. El test de Watts, tratando de detectar la presencia de una ruptura en la franja lumínica proyectada sobre la fóvea, y también resulta de utilidad el proyectar un spot de 50 micras de láser de neodimio sobre el probable agujero. Si no se ve el spot, se confirma la existencia del agujero. Otra prueba que tendría un futuro en el diagnóstico precoz del agujero es el electroretinograma focal. El oftalmólogo de segundo nivel deberá enviar a tercer nivel a los pacientes que presenten metamorfopsias asociadas a disminución de la agudeza visual, defecto retiniano del espesor total, líquido subretiniano perilesional o desprendimiento de retina, para realizar el protocolo de estudio y el tratamiento quirúrgico. En pacientes en los que se detecte agujero macular grados 0,1A o 1B, el tratamiento va a ser la evaluación periódica cada 4 a 6 meses, pero el tratamiento siempre es quirúrgico. Se realiza una vitrectomía pelado y gas, que es un tipo de microcirugía que se realiza bajo microscopio, realizando 3 pequeñas incisiones en la parte blanca del ojo. Primeramente se va a eliminar el gel vítreo y posterior a esto se va a pelar delicadamente una fina capa de retina, que va a ser la membrana limitante interna, alrededor del agujero para relajar la tracción que ejerce esta sobre el agujero y que lo mantiene abierto. Y finalmente el ojo se va a llenar de gas, que va a taponar el agujero mientras este se cierra. Y mientras el gas esté en el ojo, va a haber una visión borrosa, pero esta va a ir desapareciendo poco a poco a lo largo de 2 a 8 semanas. Esta cirugía se recomienda realizarla en los estadios 2 de la enfermedad y suele tener muy buenos resultados funcionales y una recuperación de la visión que puede llegar a ser del 100% en algunos pacientes. Y se recomienda posicionar al paciente con la cabeza boca abajo durante 3 a 7 días para que la burbuja de gas comprima la mácula y el agujero se cierre. Y por último, también se recomienda la utilización de aceite de silicón pesado, que va a ser una opción primaria de tratamiento en pacientes de edad avanzada que presentan limitaciones de la movilidad cervical o en situaciones especiales de viaje para mantener una posición cuando se utiliza gas. Sin embargo, el único inconveniente de esto es que se requiere de una segunda intervención para el retiro del silicón 2 a 3 meses posteriores a la cirugía. Las complicaciones preoperatorias serán las habituales de una cirugía retinovítrea, dado el riesgo de agrandar el agujero y sufrir sangrados durante las maniobras de extracción de la hialoides y sobre todo de las membranas. También las roturas retinianas a nivel de las esclerectomías, más frecuente en la mano dominante, y su frecuencia oscila entre 2 y 6% tras la cirugía retinovítrea. Y debemos insistir al paciente en un correcto reposo, el cual es crucial para el cierre del agujero y reducir la incidencia de catarata inmediata.
En el caso de fracasar en la cirugía, debemos revisar biomicroscópicamente con atención y detectar la fuerza tangente que causó el resultado adverso. Y las otras causas para el fracaso son insuficiente taponamiento por el escaso gas o el reposo inadecuado a agujeros crónicos. La complicación inmediata más frecuente es el desprendimiento de retina. Este puede ser causado por tracciones excesivas durante la hialectomía. El riesgo de desprendimiento se sitúa sobre el 2%, y existen estadísticas donde llega a alcanzar hasta el 14%. Entre las complicaciones tardías destacan lo que es la catarata, con niveles de 50% del segundo semestre y hasta casi un 90% a los 2 años. El riesgo de edema macular es bajo y este solo es del 2%. Por otra parte, la alteración campimétrica aparece entre 10 y 25% de los casos. Otra complicación tardía es la reapertura del agujero. Estadísticamente se sitúa entre el 4 y el 5% en un plazo de los 8 años. Se imputa la persistencia de fuerzas tangenciales y al edema macular cistoideo, y la visión decae y se aconseja la recirugía, y los resultados suelen ser buenos. En conclusión, el agujero macular es una falta de tejido retiniano o falta de espesor parcial o completa que afecta la fobia. Puede ser provocado por un proceso traumático, idiopático o senil. El único factor de riesgo demostrado ha sido niveles altos de fibrinógeno plasmático. La clínica comienza con la metamorfopsia y la pérdida progresiva de la visión. El cuadro clínico con un leve adelgazamiento intrarretiniano y una leve disminución de la presión foveolar, que prosigue con el desprendimiento de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario retiniano. Se clasifica en 4 estadios. El primero se divide en 2. El A es cuando se detecta un pequeño stop amarillo central, producido por el adelgazamiento de la retina neurosensorial y el desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano. En el B aparece un anillo gris amarillento con un centro rojizo y no se aprecia la presión foveolar. En el estadio 2, el anillo gris amarillento presenta un aspecto de una pequeña ruptura y hay un aumento de la condensación vítrea. En el estadio 3, el anillo alcanza un diámetro de 400 a 500 micras, en el que puede existir un opérculo y una condensación vitreocortical. En el diagnóstico clínico, el primer valor a determinar es la agudeza visual. El descenso visual, metamorfopsia y un escotoma relativo central son síntomas clínicos de una posible afección macular. La exploración biomicroscópica macular es la principal arma diagnóstica junto con el test de Watts. El tratamiento en mujeres menopáusicas se aconseja el uso de estrógeno, sobre todo en aquellas que ya han sufrido un agujero macular. El empleo de vasodilatadores, AINES, etc. no modifica la evolución del cuadro. El tratamiento del agujero macular actualmente es quirúrgico, por medio de cirugía retinovítrea.